Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en la mente de muchos. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima conversación, intriga y, seamos sinceros, un poquito de envidia sana. Estoy hablando de la flamante boda de Demet Özdemir. Sí, la guapísima actriz turca que conquistó nuestros corazones con su talento y su sonrisa, se casó hace muy poquito, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué todo fue tan rápido? ¿Qué impulsó a Demet y a su ahora esposo, Oğuzhan Koç, a dar el gran paso de esta manera tan veloz? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las posibles razones y en todo lo que se rumorea alrededor de esta unión, que ha paralizado las redes sociales. Y antes de que nos adentremos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y es que, ¿quién no se sorprendió cuando vimos las primeras imágenes de la boda? De repente, boom, Demet Özdemir estaba casada. Para muchos esta unión pareció surgir de la nada, o al menos, mucho más rápido de lo que esperábamos. Sabemos que las relaciones de las celebridades a menudo están bajo el microscopio, y cuando algo sucede de forma tan inesperada, las especulaciones no tardan en aparecer. Pero, ¿cuáles son las verdaderas razones detrás de esta decisión precipitada, si es que se le puede llamar así? Una de las explicaciones más recurrentes, y que cobra mucho sentido cuando pensamos en las parejas que a menudo se encuentran bajo la presión de la industria del entretenimiento, es la presión de la imagen pública y las expectativas. En el mundo de las celebridades, a veces, las cosas se sienten como si tuvieran una fecha de caducidad. Hay un momento en que la relación está en su punto álgido, y quizás, en lugar de dejar que esa energía se disipe, deciden capitalizarla, inmortalizarla en un evento espectacular que además, les brinda una cobertura mediática increíble. Piensen en esto. Una boda de una pareja tan querida como Demet y Oğuzhan no solo es un momento personal increíblemente importante para ellos, sino que también es un evento noticioso de gran calibre. Genera millones de clics, miles de artículos y para ellos como figuras públicas, también puede ser una oportunidad para solidificar su imagen como pareja estable y feliz ante sus fans y ante la industria. A veces la rapidez de una boda puede ser una estrategia para asegurar esa imagen y crear un momento de unidad pública inquebrantable. Pero por supuesto también está la posibilidad de que el amor sea simplemente amor. Y a veces cuando el amor es tan fuerte y genuino, la urgencia de querer pasar el resto de la vida juntos se vuelve incontenible. En el caso de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, su relación ha sido bastante pública en ciertos momentos, pero también han sabido mantener una cierta privacidad, lo que hace que los detalles íntimos sean más difíciles de desentrañar. Si ellos sintieron que habían encontrado a su alma gemela, que estaban completamente seguros el uno del otro, ¿por qué esperar? La vida es corta y si encuentras a esa persona con la que quieres compartir cada mañana, cada risa, cada desafío, la idea de esperar puede parecer innecesaria. Quizás para ellos este fue el momento perfecto, impulsado puramente por la fuerza de sus sentimientos y la certeza de que querían un futuro juntos, sin importar lo que los demás pensaran o esperaran. La pasión, la conexión profunda, la sensación de que este es mi lugar en el mundo, pueden ser motores increíblemente poderosos que aceleran las decisiones más importantes de la vida. Además debemos considerar el factor de la edad y la etapa de vida. Demet Özdemir, aunque joven y en la cúspide de su carrera, ha demostrado ser una mujer con las ideas claras. A los 30 y tantos años, es una edad en la que muchas personas ya han vivido ciertas experiencias, han tenido relaciones previas y saben lo que buscan en una pareja a largo plazo. Si tanto Demet como Oğuzhan se sentían preparados para dar este paso, si sentían que ya habían vivido lo suficiente como individuos y estaban listos para construirse un futuro como pareja, entonces la rapidez de la boda podría ser simplemente el resultado de haber alcanzado una madurez emocional y vital que les permitiera tomar esta decisión de forma firme y sin dudas. No todas las parejas necesitan años de noviazgo para sentirse seguras. Algunas conexiones son tan instantáneas y profundas que el tiempo se vuelve secundario. Otra perspectiva interesante a tener en cuenta es la influencia de la familia y el círculo cercano. A veces las bodas se aceleran por el deseo de complacer o compartir la felicidad con los seres queridos. Si las familias de Demet y Oğuzhan estaban entusiasmadas con la unión, si había una presión sutil o un apoyo muy fuerte para que la boda se llevara a cabo, esto también podría haber jugado un papel.
Las parejas de celebridades, a pesar de su fama, no dejan de ser personas con sus propias dinámicas familiares y sociales. Quizás hubo un momento familiar particular, un deseo compartido de verlos casados y establecidos, que influyó en la decisión de fijar una fecha relativamente pronto. Y seamos honestos, en el mundo de las relaciones, a veces las cosas simplemente suceden. Un evento inesperado, un momento de profunda reflexión, un encuentro fortuito que reacendió la llama. Las historias de amor rara vez son lineales. Quizás hubo algún acontecimiento en la vida de Demet o Othman, o en su relación, que los hizo darse cuenta de la fragilidad de la vida o de la importancia de no posponer la felicidad. A veces un susto, una experiencia compartida intensa, o simplemente una conversación profunda y sincera puede hacer que las prioridades cambien de la noche a la mañana. Y si esa priorización se centra en la construcción de un futuro juntos, entonces una boda rápida puede ser la consecuencia lógica. También es importante recordar que la percepción de rápido es subjetiva. Para nosotros como espectadores, que quizás solo vemos fragmentos de su vida a través de las redes sociales y los medios, puede parecer apresurado. Pero para ellos, que viven su relación en la intimidad, puede que hayan estado juntos el tiempo suficiente, o que su conexión haya sido tan intensa, que la boda fue simplemente el siguiente paso natural en su camino. Lo que para algunos es una carrera, para ellos puede ser un paso firme y decidido. Y hablando de pasos firmes, la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, tiene sus propias particularidades. Las carreras de los actores y actrices pueden ser muy dinámicas. A veces una relación estable y un matrimonio pueden ser vistos como un signo de madurez y de preparación para etapas más serias en la vida, tanto profesional como personal. Quizás en su industria, casarse en este momento de sus carreras era estratégicamente beneficioso, o simplemente un paso que sentían que debían dar para poder enfocarse en otros aspectos de sus vidas sin la incertidumbre de una relación en evolución. Pero volvamos al corazón del asunto, el amor. ¿Podría ser que simplemente se enamoraron perdidamente y decidieron casarse porque sentían que era lo correcto, lo inevitable? La química entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç parece ser innegable. En las fotos y vídeos que hemos visto de ellos juntos, irradian felicidad y complicidad. Y a veces esa conexión profunda, esa sensación de haber encontrado a la persona con la que se quiere envejecer, anula cualquier otra consideración, incluida la rapidez con la que se toman las decisiones. El instinto o la intuición, ese feeling que te dice que esta es tu persona, puede ser el impulsor más fuerte de todos. Además, pensemos en la logística y la planificación. Una boda, por rápida que sea, requiere cierto nivel de organización. Si bien puede parecer que fue de la noche a la mañana para el público, es posible que ellos hayan estado planeando en secreto durante un tiempo, y la fecha que eligieron, aunque cercana a nuestros ojos, era perfecta para ellos. A veces las bodas de celebridades son eventos cuidadosamente orquestados, donde cada detalle está pensado para ser perfecto. La rapidez podría ser una estrategia para mantener la noticia bajo control hasta el último momento, creando un impacto mayor. En definitiva, las razones detrás de la rápida boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç son probablemente una mezcla compleja de factores. Podría ser la intensidad de su amor, la madurez de su relación, la presión de la industria, las expectativas familiares, o una combinación de todo ello. Lo que sí está claro es que su unión ha generado una ola de interés, y nos ha dado mucho de qué hablar. Ya sea por amor puro y duro, por una decisión estratégica, o por una combinación de ambas, lo importante es que ellos parecen felices y comprometidos el uno con el otro. Y eso, al final del día, es lo que más importa. Hemos explorado varias posibilidades, desde la influencia de la imagen pública hasta la fuerza del amor genuino, pasando por la etapa vital en la que se encuentran y las dinámicas familiares. Lo cierto es que la velocidad de su enlace ha sido un tema de gran debate y curiosidad. Pero recordemos que las relaciones son complejas y las decisiones personales son únicas. Lo que para nosotros puede parecer apresurado, para ellos puede haber sido el momento perfecto y necesario para formalizar su amor y comprometerse para toda la vida. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante tema. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y su boda. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que fue por amor, por estrategia, o por una mezcla de ambas cosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy súper interesada en leer sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like,
compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas novedades. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.